Hedonismo industrial, Nazdorovie, la propuesta para el Moscú de la era del poscarbono. Esta ciudad es un lugar donde la contradicción se convierte en identidad. El capitalismo actual frente al pasado comunista. El paso a la economía de mercado desde la economía social estatal. El disfrute de las costumbres frente a su uso por el clima. La teatralidad del Acuerdo de París frente a la realidad de la contaminación. Pero, ¿y si hubiera una alternativa en esta contradicción? Bienvenidos a Le Bozabot 9, una antigua fábrica de pan reconvertida actualmente en espacio de oficinas y de ocio. Este es el espacio que recoge la propuesta. En cuanto a las preexistencias, se conservan las que articulan los espacios de acceso interior y se eliminan las construcciones que funcionan como barreras. Se organiza la parcela en bandas programáticas paralelas, adaptando los programas a la irregularidad de la parcela e introduciendo bandas transversales que los vertebran. Como resultado, se genera un intercambio de flujos, recursos y sinergias que se rigen por 6 puntos en común. Conexión con el barrio. El proyecto se relacionará siempre con su entorno. Jerarquía visual de cada uno de los programas. Sinergias programáticas juxtaponiendo usos urbanos y no urbanos. Un data center y residencia intergeneracional. Unas termas con planta de tratamiento de agua. Y la destilería. Espacios resilientes en su aprovechamiento. Importancia de la dimensión pública. Y un ciclo energético sostenible con intercambio de energía entre los programas, donde el data center distribuye energía térmica, las termas agua tratada y se forma un ciclo de aprovechamiento de energía junto a la destilería. Esta absorbe dióxido de carbono y lo convierte en etanol, que se emplea en el destilado, cuyos restos orgánicos a su vez producen biogás, que surte electricidad al resto de la parcela y abono para el invernadero, además de aprovechar el ciclo del agua para el de la destilería y el filtrado de las termas. Esta organización en bandas responde a cada uno de los procesos del vodka. El invernadero, donde se cultiva el centeno y el manzano. El proceso, donde está el secadero, la molienda y la disolución. La destilería, con la fermentación, la destilación y el filtrado. El biogás, donde se produce energía eléctrica con los residuos. La preparación, donde se embotella y se conserva el producto. Y la absorción de dióxido de carbono, donde se obtiene etanol. Se introduce un volumen que cierra la parcela hacia las vías del tren, donde se almacena y se produce la carga y descarga. Se conectan y vertebran transversalmente todos los programas entre sí con 2 espinas. La peatonal recoge el flujo peatonal del metro de Dimitrevskaya y lo introduce en la parcela con accesos a los programas. Y la espina de logística incluye el transporte de material de forma transversal y todas las instalaciones comunes. De esta forma se crean vías rápidas de conexión entre todos los programas. Se pretende continuar en este mundo de contradicción moscovita mediante la recuperación de la producción industrial de la antigua fábrica como reflejo de la nostalgia y la incorporación de la automatización y la tecnología energética actual. Esta destilería urbana conecta con las raíces sociales rusas, con la producción de vodka, y emplea el mismo producto para generar gel hidroalcohólico. Dentro de la formalización en bandas, los intercambios programáticos de recursos y de productos se entremezclan, manteniendo siempre los 3 estratos del proyecto: visitantes, trabajadores y el propio producto. La destilería se concibe desde la teoría taylorista de producción y eficiencia. Se despliega el proceso lineal desde el origen del producto continente del almidón hasta el botellero continente del producto destilado. Pero, ¿cómo funciona? La primera banda es el invernadero, que contiene la producción de cebada y manzano. La organización sigue su crecimiento, desde la semilla hasta el silo, donde se almacena la cosecha. Funciona como barrera de viento para todo el proyecto y se mantiene la temperatura interior a 15 grados para un rendimiento 2 veces superior al habitual. Se estructura de cerchas con perfiles tubulares, salvo una luz de 15 metros. Son envolventes de vidrio de alto rendimiento, con contraventanas operables a sur, y la cubierta de EZPE tiene refuerzo y una pendiente superior a 60 grados, con circuito de agua integrado para recoger la nieve. Una vez recolectado, se traslada a la siguiente banda, donde se produce el proceso del centeno. La organización comienza con el secadero, sigue con la molienda y finaliza con la mezcla a presión con el azúcar. Esta banda es exterior, con los elementos suspendidos y aprovechando la planta baja para oportunidades programáticas. Es una estructura de pilares inclinados con nudos articulados que contienen plataformas metálicas colgadas por tensores de acero que sujeta los depósitos.
Las vigas son postensadas para una mayor durabilidad, los pilares inclinados se pretensan para una menor deformación y mayor durabilidad al trabajar a flexión. El producto continúa las fases de destilación. La organización se produce con la fermentación, la destilación y el filtrado. Las cubas de fermentación son donde se añaden las levaduras y el etanol de la absorción del dióxido de carbono, los alambiques y las columnas rectificadoras con las grasas de manzano donde se obtiene el destilado, y finalmente los depósitos de filtrado donde se produce el alcohol al 96,5%. Estos procesos se sitúan bajo una cubierta metálica con mástiles, que recoge la nieve y transporta un circuito de agua bajo chapa para derretirla. Esto recoge la tradición rusa del vodka, pero en la ciudad del poscarbono. Los restos de las brasas, los desechos orgánicos y los lodos termales se vierten a la siguiente banda, donde se produce el biogás. La organización contiene los digestores, el digestivo, la antorcha y los diferentes depósitos. El biogás surte de energía eléctrica a todos los programas de la parcela y de abono al invernadero, por lo que el ciclo vuelve a comenzar. Es una estructura de pilares inclinados con nudos articulados que contienen plataformas metálicas. Las vigas son postensadas para una mayor durabilidad, los pilares inclinados se pretensan para una menor deformación y una mayor durabilidad al trabajar a flexión. La siguiente banda recoge el producto y lo disuelve, lo embotella y lo almacena. La organización se articula desde la disolución hasta su posterior almacenaje. Contiene 4 programas principales: el reposo con la disolución del agua para obtener vodka de 40 grados y el agitador cooler donde se vierten los compuestos hidrocoloides para obtener gel hidroalcohólico. Posteriormente se produce el embotellado y su almacenaje refrigerado en las chimeneas. Se conserva la preexistencia con estructura y fachada de hormigón armado y se incluye una ampliación lateral con estructura de acero con la misma modulación. Las chimeneas tienen doble fachada y un sistema de refrigeración con efecto Venturi, que aprovecha el calor de la embotelladora. La última banda está compuesta por el acceso al complejo, articulado en torno a la captación de dióxido de carbono. Se compone de 2 estructuras donde se insertan los captadores. Cada captador recoge el aire contaminado, tanto del complejo como en las vías del tren anexas, y mediante un proceso químico se obtiene etanol y se libera el oxígeno. Se emplea una estructura metálica con acabados anticorrosión y se alternan los captadores para aprovechar al máximo la radiación. La distribución y comercialización se produce desde el almacenaje, con la automatización de las preventas y las rutas. El producto final es el post-carbon vodka, y en esa sociedad de consumo e inmediatez se propone la reflexión del hedonismo y la nueva industria. Esta destilería refleja el mundo post-carbono, contradictorio, donde la industria converge con la nostalgia hedonista, y la concepción hedonista del consumo con la melancolía industrial. El proyecto continúa esta búsqueda de la contraposición, incluso de una sugerente contradicción, el hedonismo industrial. No olviden visitar nuestra tienda.